Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a grabar la clase. Lo que vamos a hacer es ver los 5 ejercicios que habíamos subido en el aula virtual después de la clase presencial de la semana pasada. Eran 5 ejercicios. Yo ahora les habilité para que puedan compartir pantalla. Si les parece, cualquiera empiece con el número 1 y vemos un poco lo que fueron haciendo. Cualquiera, Leo, Martín, Guido, el que quiera. Profe, no sé si recibió, sí, creo que sí. No entré más al aula el fin de semana, pero no sé si recibió el trabajo que le mandé. Sí, Atrasado. sí, lo recibí, te contesté el mensaje que me Ahí está. mandaste. Listo. Ahí comparto. Dale. No puedo entrar al aula. No me deja entrar al aula, boludo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Dale un poquito más de zoom si podés. Acá. Ahí estamos mejor. Perfecto. Bueno, contá un poquito qué es lo que hiciste. Bueno, dada la distribución siguiente, construyas una tabla estadística en la que aparezcan las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas relativas crecientes. Bueno, lo que hice fue realizar la tabla, puse la cantidad de muestras que se tomaron hacia abajo, del 1 al 6. Y bueno, después comencé con los datos que tiraron cada muestra. La muestra número 1 tiene una frecuencia inicial de 5. Eso no me acuerdo si la frecuencia inicial se llamaba así, ¿no? No, frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Inicial no hay ninguna. Bueno, sería una frecuencia absoluta entonces. Esta es la frecuencia absoluta, exactamente. Bueno, sería la frecuencia, bueno, el 1 me daba una frecuencia absoluta de 5, el 2 una frecuencia absoluta de 7, el 3 una frecuencia absoluta de 9, el 4 de 6, el 5 de 7 y el 6 de 6. Bueno, sumado todas las muestras me daba el número de la cantidad de muestras, el tamaño, que era de 40. Después para sacar el porcentaje, de la frecuencia relativa, lo que hice fue dividir el tamaño de la muestra, o sea, el tamaño de esa muestra sobre la cantidad total de la muestra, que me daba, bueno, el 0,125, 0,175, 0,225, 0,15, 0,175, 0,15, que sumado todos estos valores me da 1. Bien, para definir más claramente algunos conceptos. Lo que se hace para sacar la frecuencia relativa, que es la h sub i, esto todavía no es porcentaje. ¿Sí? Esto es frecuencia relativa, por eso está en decimal. Se divide el valor de frecuencia absoluta que le corresponde a este valor de variable, o sea, el valor de variable 1 le corresponde una frecuencia absoluta de 5, y para obtener la frecuencia relativa de ese valor de variable lo que hacemos es dividir ese 5 sobre el tamaño de la muestra, que es 40. Y ahí se obtiene el valor de frecuencia relativa, que es 0,125. Si quisiésemos sacar en porcentaje, ese mismo valor lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Por lo tanto, nos daría un 12,5%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo hiciste con las acumuladas? Bueno, en la acumulada tomé el valor de la primera, o sea, el valor de la primera variable, y después lo fui sumando o sea, a la frecuencia absoluta de los siguientes. Es lo siguiente. Sí. En el caso, bueno, 5 y 7 me dio 12, bueno, 12 y 9, 21,
21 y 6, 27, 27 y 7, 34 y 6, 40, que me tiene que coincidir con el tamaño de la muestra para saber que esté bien. Exactamente. El 40 del final, como vos decís, tiene que coincidir con el 40 de allá. Y con las Sí. relativas lo mismo, ¿no es cierto? Vamos acumulando, ¿sí? Una a Sí. una, el valor primero es lo mismo, hasta llegar al 1 que nos tiene que coincidir al final, ¿sí? También Sí. es una prueba de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Nos sirve Ujú. para eso. Bien, Martín, Guido, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no estoy al tanto con los ejercicios. ¿Cómo? La verdad que no. Que no estoy al tanto con los ejercicios. No miré la clase Ah, de explicación de los ejercicios. Vale, explicación del tema, en realidad. Bueno, bueno. Bueno, te diría que de lo acá antes posible. Antes de. a la próxima clase te pongas con esto, que veas y intentes hacer los ejercicios y de última me preguntás. Antes de la última clase, consultame, ¿sí? Ok. Cosa de arrancar la próxima clase todos parejos. Miércoles tenemos, ¿no? Lunes, Eh, miércoles. miércoles tenemos Sí. presencial, sí. Pero de acá al miércoles, de acá 3 miércoles vamos a tener recién. Porque ¿El miércoles no hay clases? este miércoles no hay por el censo y el miércoles que viene es el 25 de mayo. El lunes que viene, Miguel. Así que Claro, el lunes que viene. prepáralo para la virtual del lunes de la semana que viene. ¿Puede ser? Ok, dale. Dale. Sí. Vamos entonces con la 2. No sé si la podés explicar de acá, Martín, o te querés presentar la proyección tuya, como quieres. Explico de ahí. Dale. Dada la distribución de las frecuencias, construyes una tabla en la que aparezca frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta creciente y decreciente. Hay una duda, ¿qué se estaría refiriendo con creciente y decreciente? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Terminé de explicarlo y vemos a qué se refiere. Justamente se los agregué para verlo hoy en clase. Bueno, lo primero es la X sub i, que son los valores de X, los valores que puede tener X, en los que uno y la frecuencia absoluta n sub i es la cantidad de veces que se le toma Bien. cada valor. Sí. Bueno, el 1 tiene 9, el 2 22, el 3 13, el 4 23, el Eso 5 8. es tal cual trasladar los datos que da el ejercicio, nada más que hay que interpretarlo a ver qué quiere decir, ¿no es cierto? Ya estamos en condiciones de saber que la X sub i son los distintos valores de la variable. En los ejemplos que veníamos trabajando son cantidad de hijos en una familia, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de alumnos en un curso, ¿sí? Esos son los valores de la variable. Del 1, en este caso, son del 1 al 6. No nos especifican de qué se trata el ejercicio. Simplemente nos dice que la variable puede asumir, o en las muestras que tomamos, asumió esos valores. ¿Está? ¿Qué hiciste después? Bueno, para sacar la frecuencia, no, relativa, Eso mismo, muy bien. dividimos la cantidad de veces que se da la variable dividido la cantidad de encuestas. El tamaño de la muestra. El tamaño lo muestra, Sí. perdón. No está mal lo que están diciendo, yo los voy a corrigiendo con términos de estadística, ¿sí? Pero no está mal lo que están diciendo. Si vos me decís frecuencia absoluta o me decís cantidad de veces que repite una variable, me está diciendo lo mismo. El nombre técnico es frecuencia absoluta. El 100 es el tamaño de la muestra, es el n solo. Sí. ¿Sí? Pero si vos me decís cantidad de encuestas, cantidad de revisiones, lo que sea, es correcto, no está mal. ¿Sí? Bueno, Bien, y y después, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, el primero
queda el 9 y vamos sumando la frecuencia absoluta que sigue. Ujú. Y hasta que nos dé el total de la muestra. Bien. Con la frecuencia acumulada creciente o decreciente pasa lo siguiente. Nosotros no lo hemos visto todavía con ningún ejercicio, pero cuando nos pide decreciente, lo que tendríamos que hacer es arrancar por el 100, como primer número. ¿Me siguen? Acá, Sí. en el lugar del 9, ¿sí? Deberíamos tener un 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. No lo puedo dibujar yo, si lo querés ir haciendo vos, Leo, hacelo. Modifico acá, pongo 100. Agregá una columna. Copiala esa y copiá y pegá. Copiá la columna. Y poné insertar columna a la derecha. Ahí. Arriba. Acá. Ahí. Bien. Poné nuevamente n sub i. Y si tenés el símbolo de la flechita hacia arriba, bienvenido. Si no, no importa. De la flechita hacia abajo, perdón. Pero no importa, lo van a entender. Entonces, no hay drama. En el de abajo, arrancamos con el 100. Y ahora lo que hacemos es ir restando. ¿Sí? 100 menos ¿qué? Menos este 9 que está acá. 9. Claro, pasamos a tener 91. El 91 menos el 22. Eso nos da 69. Sí, 69. Luego nos va a dar 56. Luego nos va a dar 33. ¿Estoy bien? Sí, 33. Luego nos va a dar 25. Y por último, ese 0 que nos queda al final. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque nos tiene que dar 25 menos el último valor, nos tiene que quedar 0. ¿Se entiende? Sí. Esa es la forma de hacerlo decreciente. ¿Está? Eso es acumular en forma decreciente, y esto que hicieron en la primera, que es la que habíamos aprendido de un principio, es acumular en forma creciente. ¿Está claro? Sí. ¿Se acuerdan para qué usábamos las acumuladas? Para calcular, por ejemplo, en el caso de del valor de la variable 1, podemos decir que 9 personas, no sé, Eso, tienen... está bien, eso en el caso de la n sub i minúscula, de la frecuencia absoluta sola. Eso es correcto. Sí. ¿Sí? 9 personas, vamos al ejemplo de las familias, 9 personas tienen un hijo. ¿Sí? 9 Sí. familias tienen un hijo. Pero este que está acá, ¿sí? Lo habíamos dicho que, por ejemplo, 31 familias o más de 31 familias, ¿sí? Tienen más de 3 hijos o más. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, esto es al revés. O menos de 2 hijos. O si vamos para el contrario exactamente, fíjense, podemos decir que 31 familias o menos tienen menos de 2 hijos. O Claro. menos de 31 familias tienen 2 hijos o menos. Para esto servía acumular, y mucho más si lo hacemos en porcentaje. En porcentaje podemos decir, como en este caso que hicieron acá, el 31% de las familias o menos tienen 2 hijos, y así con cada uno. ¿Se entiende? Vos podés ir acumulando para arriba o para abajo. La más utilizada, y por eso es la que vimos desde un principio, es justamente esta. ¿Sí? Pero bueno, quería que supiesen que también están las decrecientes y que son esta columna que está acá. Normalmente los ejercicios los vamos a hacer con las crecientes. ¿Sí? Con las crecientes. Que son esta y esta. ¿Quedó para todos claro? Sí. Perfecto. Vamos con el 3, Leo. Bueno, dice que 50 matrimonios encuestados respecto a sus números de hijos, se obtuvieron los siguientes datos. Bueno, todos los datos. Construir una tabla estadística que presente
que represente dichos datos. Yo lo que hice fue buscar en los datos que nos presentaba la muestra, bueno, la cantidad de hijos que tenían, del 0 al 6, que era la cantidad, o sea, el mayor número de hijos que había en la muestra. ¿Y qué opinás? ¿Lo hiciste bien? Creo que sí. Fíjate, ¿qué opina el resto? Ah, pero dice 50 hijos, 50, 50 encuestados, pero hay 49 números, profe. Eso era algo que se lo tenía que decir. ¿Hay 49? Sí, Bien. Este 2 que está acá lo tuviste en cuenta, ¿no? el primer 2. Sí. Sí, mira, vamos a contarlo. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sí. Está faltando un Sí, dato. sí, incluso a mí me llamó la atención y lo conté y todo, porque digo, no me cerraban las cuentas. Bien, bien ahí. Hay un error en el enunciado. Bueno, entonces son en total 49. ¿Qué diferencia tiene este ejercicio con el resto? Que la n sub i la tenés que encontrar vos. Claro. ¿Entiendes? La tenés que buscar dentro de ese conjunto de datos. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre este y los dos ejercicios anteriores, que ya ese dato venía dado. El resto es todo lo mismo. Si ustedes averiguaron Sí. bien los datos de n sub i, el resto sale solo. ¿Se entiende? Sí. Como era bastante parecido a los que veníamos haciendo en cuanto a los datos, fíjense que es bastante realista, Sí. en el sentido de que cuando hicimos el ejemplo dijimos, bueno, en un conjunto de familias lo normal o lo más parecido es que tengamos entre 2 y 3 hijos. Y es un poco el dato que está tirando el estudio, ¿no? Con 2 hijos tienen 20 familias, con 3 hijos 15, ¿sí? Por ahí un poco bajo el valor de un hijo con 4, que hoy es bastante frecuente, y ya después sí, los valores altos con 5 o 6 hijos prácticamente que no existen, y hay 2 familias que están sin hijos. ¿Se entiende eso cómo se analiza? Sí, sí. Bien. Bueno, el resto de los cálculos todo es igual, ¿no es cierto? Y no hay inconvenientes ahí, entiendo. Bien. Martín. Unos, unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento para sus clientes. Los siguientes datos que se refieren al número de horas que permanecen en el aparcamiento, una serie de coches. Obtener la tabla de frecuencias para este conjunto de datos. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. En Exactamente, el caso tienen que hacer lo anterior. mismo que habían hecho en las anteriores. ¿Sí? En el ejercicio anterior, básicamente. Nada más que los datos acá están un poco más ordenados, ¿sí? Pero no cambia más que eso. Acá sí creo que está bien porque son 60 datos, ¿sí? Creo que tenemos 3, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí, 8, 9. Creo que están bien que me son fue 60. bastante para llegar al número 60, siempre me olvidaba alguno. ¿Se te olvidaba alguno? Bueno, Sí, tuve que hacerlo como 3, 4 veces para bueno, lograr la muestra total. está bien, está bien. Pero bueno, a ver, la idea no es que estos ejercicios los van a resolver siempre así, obviamente. Cuando ustedes tiran esa ensalada de números adentro de un Excel, automáticamente se
tienen funciones que ya vamos a ir viendo que les pueden hacer contar esos números, ¿sí? De hecho, hay una función que se llama contar. Y les cuenta el número que quieran, siempre que lo parametricen, y no hay necesidad de estar contándolo a mano. Más allá de si se equivocaron en un número o no, si en vez de 12, número 3 hay 13, y hay 14, número 4 en vez de 15, bueno, no importa eso. Lo importante es entender que eso es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite, y que cómo calcular las otras 3 columnas que siguen a continuación. ¿Sí? El resto es lo mismo. ¿Qué error le ven ahí? Me dio 0,98 en vez de 1, por unos decimales. Claro, ¿por qué? Porque, digamos, redondeaste el 8 sobre 60, el 10 sobre 60, que ahí tenés un periodo, un periódico, que bueno, que te va a ensuciar un poco el resultado. Eso es normal que pase y está bien, no hay problema con eso. Sí, yo lo dejé así porque estimé, o sea, 0,98 a 1. O sea. Exactamente, ¿sí? Es un poco la idea. Bien, ¿alguna duda con el 4? Bueno, vamos con el 5 entonces. Bueno, dice que en una clínica se han registrado durante un mes las longitudes en metros que los niños andan el primer día que comienzan a caminar, obteniéndose los siguientes resultados. Bueno, contribuir a la distribución de frecuencias adecuada. Bueno, y da todos los datos. Bien. Del 1 al 8 en cantidad de metros y bueno, en la cantidad de niños que caminaron esa distancia. Claro, esa es la explicación. La tabla nos está mostrando que la variable x sub y nos representa los números de metros que caminaron. Y por la muestra que se hizo de 40 niños, tenemos un mínimo de 1 metro y un máximo de 8 metros. ¿Sí? Tiene una tendencia de comportamiento en la cual los valores más altos están en el medio, que sería lo lógico. Es decir, tenemos niños que caminan muy poquito o su trayectoria es corta, que serían los de 1 y 2, y tenemos algunos que se pasan del extremo, que son los que caminan 6, 7 y 8. ¿Sí? Pero fíjense que son los menores datos. El fuerte está entre los que caminan entre 3 y 5. ¿Sí? Es lo lógico, porque estás tomando un promedio de 40 niños. Entonces vas a tener algunos con muy poquito, algunos con más, y otros en el medio, ¿sí? Con una gran cantidad de esos valores. Acá de vuelta, la tabla ya venía proporcionándonos la información de la frecuencia. ¿Sí? Digamos, volvemos al mismo enunciado de los ejercicios 1 y 2. ¿Sí? Ustedes no tuvieron que calcular absolutamente nada. Bueno, entiendo que esto lo hicieron a mano, lo hicieron en Excel. ¿Cómo fue? Yo iba creando tablas acá sobre el Word. Sobre el Word. No usé Excel. Sí, no usé Excel porque, bueno, me quedó más cómodo hacerlo acá, pero sí, por ahí con Excel podría haber tirado más resultados instantáneos, digamos, sin tener que usar la calculadora. Bien. Entonces, lo que les va a quedar de tarea, y quiero que me lo envíen, y me lo envíen en las planillas de Excel, en las hojas de cálculo de Excel. Miren que los libros de Excel, los distintos archivos tienen distintas hojas abajo, distintas pestañas. ¿Se ubican lo que les estoy diciendo? Sí. No. Sí. Ahí me meto en un Excel un segundo. Aguántenme. Profe, ¿quiere? Sí, decime. Profe, Sí. Guido, ¿quiere que se lo envíe directamente en las hojas de cálculo? ¿O lo hago así y después, como segunda tarea? No, si querés encargarlo en la hoja de cálculo, sí, lo único que copiame la tabla y pegámela en un Word para que me quede el trabajo registrado en el aula. Nada más. Dale. Pero sí, podés hacerlo en las de Excel. Bien.
Un segundo. Bueno, acá les estoy compartiendo un archivo de cualquiera de trabajo. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Yo lo que necesito que me entreguen es un libro de Excel, que un libro es esto, un documento, un archivo, en el cual van a tener 5 hojas distintas. En cada una de las hojas les van a poner ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Sí? Acá solo hacen clic derecho sobre las hojas, le ponen cambiar nombre y ahí van a poner, supongamos, ejercicio tanto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Cómo se agregan hojas? Bueno, con este signo más que tenemos acá, ¿sí? Van agregando, ahí tienen 5 hojas distintas. También pueden copiar hojas, ¿sí? Si le hacen clic derecho, pueden poner mover o copiar, ¿sí? Para utilizar la misma. Crear una copia acá y la pueden ubicar donde quieran, antes de la 1, antes de la hoja 3, de la 4, de demás. Supongamos que la copio ahí. Entonces le va a clonar una hoja, ¿sí? Ahí tienen la 1 y ahí tienen la misma, y ustedes acá le cambian el nombre. Si quieren usar la misma tabla o el mismo formato, ahí le ponen ejercicio 2 y listo, se terminó. Pueden utilizarlo. Se van a encontrar con distintas funciones del Excel. Yo lo que quiero que hagan es que tiren esos datos de cada uno de los ejercicios adentro del Excel y armen la tabla y empiecen a investigar un poco qué herramientas del Excel, que nosotros las vamos a ver en la próxima clase, qué herramientas del Excel les proporcionan alguna ayuda respecto a las tareas que le pide cada uno de los ejercicios. ¿Se entiende? ¿Dónde buscan... Bueno, ¿Dónde buscan ecuaciones de Excel? Bueno, obviamente que en ayuda es lo más común. Cuando ustedes seleccionan un paquete de datos, ¿sí? Acá el sistema mismo les tira alguna información, fíjense que les tira el promedio, les cuenta la cantidad de números, se los suma. Si ustedes hacen clic derecho sobre eso, ¿sí? les pueden parametrizar, ¿sí? ¿Qué otros datos pueden llegar a querer tener? Por ejemplo, fíjense, el valor mínimo, si ustedes hacen clic ahí que les tiene el valor mínimo, ustedes seleccionan ahí y les dice que el mínimo de esos 5 valores es 50. ¿Sí? Si yo salgo de ahí y digo que no lo quiero a eso, y supongamos que no quiero que me aparezca mala suma, bueno, desaparece la suma, y lo único que me queda es el recuento o el promedio. ¿Sí? Un segundito. Disculpen. Entonces, lo que yo necesito es que tiren la información de los 5 ejercicios, una en cada hoja, y empiecen a ver ahí de a poco qué distintas funciones del Excel les dan ayuda. El último dato que les tiro es el siguiente. En el logotipo de las distintas funciones, f de x, ustedes pueden hacer clic ahí, ¿sí? Y ahí tienen todo el abanico de funciones que tiene el sistema. Si se fijan en la categoría, en esta pestaña, pueden seleccionar que les tire todas las funciones, o bien pueden buscar que le tire funciones únicamente estadísticas, ¿sí? Y ahí dentro de las estadísticas, por ejemplo, fíjense que tienen el contar, ¿sí? Que es lo que por ahí estábamos buscando hace un rato, ¿sí? Después va a haber otras, como la desviación estándar, que la vamos a ver más o menos en mitad de año. Bueno, hay otras para ver. Pero hay muchas funciones, esto no vamos a usar ni el 5% de todo lo que está acá, en lo que respecta a este curso, pero es una herramienta interesante para simplificarles un poco las cosas a la hora de elaborar tablas. Y lo lindo que tiene esto de que ustedes seleccionan la tabla, la copian, ¿sí? Y después se van al Word, a cualquier Word, y directamente lo pegan, con el formato, con los números y demás. No tienen que estar trabajando la tabla.
en el Word. Inclusive cuando se trabaja con libros que son dinámicos, que quiere decir que van cambiando, lo que se puede hacer es pegar esa tabla en forma dinámica en el Word. ¿Para qué? Para que cuando vos vas actualizando esa tabla en el libro de Excel, vas cambiando valores y demás, automáticamente se te cambie en el Word, ¿sí? Y entonces el informe que vos tengas que realizar ya quede actualizado. Pero paso a paso. Por lo pronto, ¿qué tienen que hacer? Los 5 ejercicios, uno en cada pestaña, tirar los datos, armar la tabla como las armaron en Word, pero tratar de utilizar herramientas de Excel para resolver cada una de las tablas. ¿Se entendió? Bueno, Bien. Entonces, el día lunes lo que vamos a hacer es revisar un poco lo que hicieron con el Excel y ya entrar en la segunda tanda de lo que es distribuciones de frecuencias, pero vamos a empezar a trabajar con los intervalos. Vamos a aprender, ahora ustedes lo que hicieron es valores de variable únicos, o sea, el número de hijos de una familia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que vamos a aprender a partir del día lunes es armar conjuntos de datos, pero con intervalos, es decir, las frecuencias se van a dar en un rango. El primer intervalo va a ser de 0 a 10, el segundo de 11 a 20, el tercero de 21 a 30. ¿Sí? Bueno, eso tiene toda una teoría de cómo armar el intervalo, ¿sí? Se utiliza en casos particulares cuando es necesario, y después el resto de las columnas son iguales, ¿sí? Desde la frecuencia absoluta hacia la derecha, son idénticas. Digamos, lo complicado de esa tarea es armar el intervalo, ¿sí? Que eso es lo que vamos a aprender. En el medio de eso, a partir de mañana, yo les voy a dejar una última tanda de ejercicios de este tipo, ¿sí? Que las pueden resolver como quieran, con el Excel, la mano y demás. Entonces, vos puntualmente, Guido, vas a tener 2 tandas de ejercicio para hacer, la que te quedó pendiente y esta nueva que voy a agregar a partir de mañana. ¿Sí? Dale, dale, dale. Bien. ¿Alguna duda, gente? no, todo bien. Bien. Quedamos de acuerdo, chicos. Nos estamos conectando por el aula con toda esta info y nos estamos viendo virtual el día lunes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, profe, dale, gracias. Bueno, Que estén muy bien. Chau, chau. Dale, chao. chao.